Eduardo, aparece transmisión en pausa. Germán Mondaca Reiteri, contigo somos más constituyentes. Bienvenidas y bienvenidos al 8º Encuentro Constituyente, que hemos transmitido para ustedes ya las últimas 8 semanas, con grandes invitadas e invitados, con el objeto de que usted tenga más información y conocimientos sobre materias que deberían incorporarse a la nueva Constitución y que se relacionan con su vida cotidiana, con el objeto de que usted participe inclusivamente con materias que son vitales para su porvenir. Este programa se transmite conjuntamente con nuestro media partner Arica Es Bacán. Bienvenidas y bienvenidos, contigo somos más constituyentes. En el programa de hoy conversaremos sobre un tema crucial de la nueva Constitución y que tiene que ver con el derecho a tener pensiones dignas y justas, a prepararnos para vivir el jubileo y no el drama al que se ven afectadas miles y miles de personas con pensiones miserables, que hacen de su vida una tragedia en la cual las pensiones que reciben no les alcanzan a veces para cancelar las medicinas mensuales. Hoy nos acompañan dos excelentes invitados, ambos de un nutrido compromiso social. Nos acompaña nuestro amigo Luis Mesina, dirigente sindical. Actualmente es secretario de la Confederación Bancaria
y del sistema financiero, creador y vocero de la Coordinadora Nacional No Más AFP, miembro de Unidad Social. En la actualidad es candidato independiente a la Convención Constitucional por el Distrito 10 de la región metropolitana, que contempla las comunas de Macul, Santiago, San Joaquín, La Granja, Providencia y Ñuñoa. Bienvenido, querido y respetado Luis Mesina. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Espero que sea un buen programa. Muchas gracias. Gracias a ti. También nos acompaña mi querida amiga Patricia Javiera López. Patricia es actriz y gestora cultural. Realizó sus estudios de teatro en la Academia Club de Teatro, también en The Lee Strasberg, Los Ángeles, California, en el Pan Theatre Roi Hart de París y la Fitzmaurice Bois Technique de Dublín. Fue alumna de Fernando González Mardones, Premio Nacional de Arte, Alfredo Castro, David Strasberg y Juan Radrigán. Patricia ha recibido diversos premios nacionales e internacionales como el Premio APES, Premio Altazor, Premio Pedro Siena y ha sido galardonada en los festivales de cine de Lima, Guayaquil y Bolivia. Actualmente va como candidata independiente a la Convención Constitucional por el Distrito 8 de la región metropolitana, que comprende las comunas de Pudahuel, Cerrillos, Estación Central, Maipú, Colina, Lampa, Quilicura y Tiltil. Bienvenida, querida y respetada Patricia López. Muchas gracias, Germán, por esa presentación tan rimbombante. Un gran abrazo. Gracias por este espacio. Desearía contarle a quienes nos acompañan que junto a Luis y Patricia formamos parte de la Comunidad por la Dignidad, compuesta por 21 candidatas y candidatos independientes de todo el país. Y vamos juntos por un nuevo Chile digno y sin abusos. Estimado Luis, mucha gente no sabe que fuiste un histórico sindicalista y que posees mucha experiencia y conocimiento sobre el trabajo y sus luchas bajo la dictadura y democracia. De hecho, fuiste vicepresidente de la CUT en el año 2001, a la cual habrías renunciado al poco tiempo al ver de que todo estaba muy cooptado. ¿Cómo fue negociar en el sector bancario durante dictadura y las diferencias con negociar bajo democracia? Bueno, hola a todos y saludo a Patricia. Bueno, la pregunta es compleja porque, para ser bien franco, esta respuesta hay que darla a partir de la realidad que cada uno de nosotros ha enfrentado durante estos procesos. Y lo que ocurría en la dictadura era que la negociación colectiva era muy compleja, muy difícil. Me tocó a principios de los 80 ser parte del proceso de negociación en el sistema financiero y las negociaciones eran complejas porque estábamos bajo muchas restricciones. Recuerdo que a principios de los 80 había que pedir autorización a la intendencia. En algunas asambleas llegaron delegados de las Fuerzas Armadas a controlar la asistencia a la asamblea. O sea, era un nivel de tiranía extremo. Pero durante los 80 se negoció entonces con mucha dificultad. ¿Cuál es el problema después del retorno a la democracia? Que la negociación colectiva se acabó. Esta es la paradoja. En la tiranía costó mucho negociar, pero con esta concertación, con los 30 años, la negociación colectiva se fue extinguiendo poco a poco, con sujetos como René Cortázar, por ejemplo, ideólogos, artífices de la liquidación de los pocos derechos que le quedaban al mundo del trabajo en todo el periodo de la resistencia, porque durante los 80, bueno, parte del 70 y los 80 hubo mucha resistencia del movimiento obrero, del movimiento sindical, que se reagrupó
creando el Comando Nacional de Trabajadores, llamando a las grandes protestas del 11 de mayo del 83. Recordarán ustedes, quizás Patricia es más joven, pero Chile se puso de pie justamente el 11 de mayo del 83 y durante 3 años desarrolló movilizaciones gigantescas contra el tirano que permitieron abrir el camino hacia el retorno a la democracia, sin perjuicio de que esto fue cooptado por los partidos de la época y existió una negociación, como reconoció el propio Edgardo Benninger después, una negociación pactada, cuyos acuerdos más espurios fueron dejar, por ejemplo, intactas las AFP, a la ISAPRE, no revisar las privatizaciones que se habían hecho de manera absolutamente fraudulenta durante el periodo de la dictadura, al punto que interventores, esto es relevante para quienes nos escuchan porque tiene que ver con la memoria, al punto que los interventores, les recuerdo solamente a Jorge Ayuras de Chilectra, que después pasó a ser el dueño, o sea, como interventor después se convirtió en el dueño, o Adolfo Roja en el Banco Chile, que como interventor delegado de Pinochet después se convirtieron en los dueños de las instituciones con un claro perjuicio para el Estado chileno. Bueno, eso es lo que te puedo responder. Como digo, la negociación colectiva fue muy compleja en el periodo de la dictadura, muy compleja. Morían dirigentes sindicales asesinados. Pero después de los 90, cuando esperábamos un retorno que restituyera estos derechos, el proceso de extinción de los derechos y de los beneficios fue brutal. En 30 años terminamos prácticamente sin el derecho a negociación colectiva. Y si tú observas los datos que son irrefutables, los datos de la Dirección del Trabajo, te van a mostrar que en realidad las negociaciones colectivas no son más que un simulacro. En el sistema financiero prácticamente no existe la negociación colectiva. Son simulacros. Y eso no es más que la expresión de que necesitamos en este nuevo proceso constituyente restituirle al trabajo, particularmente a los y las trabajadoras, el derecho legítimo a poder negociar colectivamente fuera de la empresa, fuera de los marcos estrechos que nos generó la propia ordenamiento jurídico creado también por el mismo creador de las AFP, José Piñera Echenique. Eso es lo que te puedo responder. Excelente, muchas gracias, Luis. Y efectivamente queremos una superación del Estado subsidiario, un Estado solidario, y la construcción del Estado social de derecho, en donde uno de los primeros derechos que se debe establecer es el derecho al trabajo. El derecho de todos los trabajadores, por ejemplo, a la huelga como instrumento de presión y de negociación, y el derecho a una negociación colectiva por interfederaciones y federaciones, no solamente todo este código laboral y plan laboral que, como tú bien señalas, terminó destruyendo la negociación colectiva. Estimada Patricia, al golpe de Estado tú aún no habías nacido. Naciste en 1977. ¿Cuándo inicias tu participación en el movimiento cultural democrático? ¿Y cuál es la situación particular de los artistas respecto del derecho al trabajo y las pensiones dignas y justas? Interesante este diálogo intergeneracional. ¿Eh? Muchas gracias por incorporarme. Claro, yo nací en 77. En el no y el sí creo que sucedieron cuando yo tenía 14 años, en octavo. Luego fue un colegio católico, por supuesto, una burbuja, sin educación cívica y muy separada de lo que estaba sucediendo en esa época. Luego fue un colegio laico y ya empecé a saber más, ¿no es cierto?, las atrocidades que se habían cometido y el país en el que estaba. Y siempre fíjate que aunque mis padres nunca tuvieron un discurso político ni nos hablaron de política, siempre tuve mucha conciencia social, sobre todo por las injusticias, porque como mujer siempre las sentí, ¿no? Desde vivir en la Florida, de no tener conectividad, de vivir en la COSE, de Santiago al club de teatro, en la micro todos los días y llegar llorando a clase. O sea, el tema de la violencia de género yo lo viví en carne propia. Luego estudié teatro, ¿no es cierto? Y fui parte del área dramática de Televisión Nacional.
En Televisión Nacional nosotros boleteábamos. Yo nunca tuve un contrato de trabajo, nadie, y las actrices anteriores tampoco. Mi primer contrato de trabajo fue el año pasado, en Megavisión. Ahí yo supe lo que era ser contratada. Y en TVN también al final, porque les daba miedo que fueran, ¿no es cierto?, enjuiciados por los trabajadores y trabajadoras, nos hacían sacar facturas, fíjate, como empresarios, como... Y así, entonces, ¿qué te puedo decir? Eh, Siempre me he sentido vulnerada, discriminada en ese sentido, no considerada ciudadana. Y con respecto a lo sindical, fíjate, yo siempre trataba de asistir y de empujar y encontraba que era importante unirse frente a este abuso laboral en Televisión Nacional de Chile, eh, pero los gremios estaban muy debilitados, muy desunidos, ¿sí? Ahora, en la pandemia, yo podía observar eh, una unidad, una mayor unidad. Justo cursé mi diplomado de gestión cultural en plena pandemia, entonces tuve que investigar. Y fíjate que se armaron redes robustas que antes no existían, redes de salas, redes de compañías, redes de centros culturales municipales. Bueno, como sindicato recién ahora tenemos una nueva directiva, ¿no? Eh, Empezó a aparecer Chile Actores, pero todavía hay individualismo, ¿sí? El mismo sistema de concursabilidad horroroso y humillante que el Fondart, que nos da migajas, ¿no es cierto?, a quienes tenemos que concursar para poder hacer proyectos. Nosotros no hacemos proyectos, hacemos obras, ¿no es cierto? Y generamos espacios de encuentro, de reflexión, no son proyectos, es cultura, que es otra cosa. Este mismo Fondart ha ido incrementando la competencia entre el gremio del trabajo en cultura, y eso es muy triste. Así que yo creo que este cambio de paradigma, como decías tú, transformarnos en un Estado solidario, que no discrimine, eh, plurinacional, intercultural, que respete todos los trabajos, que respete todas las manifestaciones, las maneras de ser, creo que es demasiado necesario. Porque se está haciendo difícil sobrevivir en el trabajo en cultura. Después te puedo mencionar números que arrojó la Coordinadora Intersectorial de Cultura en Emergencia ante una sordera y inhumanidad del Ministerio de Cultura, que no es un ministerio que está improvisando todo el rato, que este presidente nunca presentó un plan decente, sino que dos hojas así como de un poema, digamos, que nunca se hizo realidad. Y nos hicieron participar en un concurso en plena pandemia para poder comer. Nos hicieron concursar y eso la gente no lo sabe. Así que, de verdad, yo tengo mucho resentimiento con esa gente. Creo que que es una vulneración a los derechos humanos, que esta ministra debería ser enjuiciada por eso. Y bueno, se crea este Comité Intersectorial de Cultura en Emergencia, que es la reunión de muchos representantes de sectores diversos del trabajo en cultura, ¿cierto? Como voceros, como un gran bloque eh, para solucionar problemas ante la institución que es sorda, ¿no? Entonces, la pandemia hizo que empezaran a emerger estos grupos más unidos y cohesionados que yo tengo mucha esperanza en que se fortalezcan y que logremos cosas con la nueva constitución y la nueva presidencia y otro tipo de orgánica, ¿no es cierto?, institucional, gubernamental, un ministerio distinto, que realmente tenga los plazos y tiempos para poder llevar a cabo los programas, porque nos pasamos como de una cabañita a un penthouse, que no es lo mismo administrar una cabañita a un penthouse, con este ministerio que era tan solicitado y nos quedó grande, ¿no? Así que esa es la situación en cuanto a organización. Y bueno, esa es nuestra situación. Esta falta de unidad nos pegó fuerte, muy fuerte. Muchas gracias, querida Patricia. Sí, yo quiero aprovechar para conocernos más también entre nosotros, de contarles una pequeña experiencia. Yo, bueno, el año 73 viví en Arica. Ciertamente a mí me combinaron a entregarme a las Fuerzas Armadas y yo la verdad es que tomé la resolución
de no hacerlo, ¿ah? De no hacerlo, y también tomé la resolución de entrar y salir de mi patria cuando yo lo deseara. Y aquello me salvó la vida, la verdad, porque si no sería una de las víctimas de la caravana de la muerte que en todo el norte de Chile produjo una matanza tremenda, desde la ciudad de Coquimbo, La Serena, Copiapó, Antofagasta, Iquique, Pisagua, Chuquicamata, Calama. Y Arica también hubo una matanza, pero a la gente que éramos en ese tiempo dirigentes, yo tenía 21 años, ¿no? 20 años cuando asumí la presidencia de la Unidad Popular de la ciudad de Arica. Entonces se imaginarán de que aparecía como una persona muy buscada. Y llegué a Santiago el año 75 y empecé a trabajar en los servicios culturales Puelche, que era una organización cultural que fue la impulsora de todo el gran movimiento cultural que se gestó en la región metropolitana desde los años 75 hasta los 80. Junto a Coque Gutiérrez, que todavía tiene una organización en Santiago que se llama Puelche, y hicimos el primer acto de resistencia masiva a la dictadura, el primer Caupolicán, a teatro lleno, que tenía un título: Ellos también quieren un juguete. En la Pascua, en Navidad, un día domingo en la mañana, la entrada era gratis, tenía que llegar uno con un juguete para los niños pobres. Y lo hicimos el 75 en diciembre del 76. Primera vez que Yapu iba allá al escenario, puso de moda Un negro para José, o sea, una canción para José, ¿no? Un negro para José. El candombe para José, ¿no? Se puso de moda. Y esto generaba una situación explosiva de creación de distintas organizaciones culturales en la sociedad civil. La fundación, la Agrupación Cultural Santa Marta, la Agrupación Nacional de Músicos Jóvenes, Santa Marta dirigida por Raúl Fernández, Músicos Jóvenes dirigida por Dioscoro Rojas, también la Pella del Canto Nuevo, Dioscoro Rojas, Roberto Parra, Catalina Rojas, la Agrupación de Cineastas Unidos, liderada por Ignacio Agüero, la Unión de Escritores Jóvenes, liderada por Ricardo Wilson, Antonio Gil, Francisco Sañarto, Jorge Ragal, bueno, y también la ACUM, la Agrupación Cultural Universitaria. Se hizo un movimiento tremendamente importante, que fue un movimiento cultural democrático, de cultura democrática. Y de ahí también se generó los primeros decales, los departamentos de capacitación laboral de la zona sur y la zona centro, ¿no? Donde después de un decal centro creó la GES. En el primer decal participó Manuel Bustos, que en ese tiempo estaba en la Fundación Gardán, y después iba a crear la Coordinadora Nacional Sindical y después, ¿no es cierto?, el movimiento con la CNT, ¿no es cierto?, muy relevante. Solamente quería decir esto y decir algo que en una ocasión, cuando no teníamos pandemia, en el 2018, en un concurso de poesía que se hizo en el Museo de la Memoria, que lo organizó el PEN Chile, del cual yo soy director hasta antes de ser candidato, que tuve que renunciar, y en la entrega de premios, Francisco Esteves, director del museo, dijo: acá hay algo muy importante que advertir, porque para mi gusto, la primera derrota política de la dictadura la produjo el movimiento cultural democrático de Chile a inicios de los años 80. Cuando viene la primera protesta masiva, ya había existido esta victoria de la cultura democrática sobre la cultura fascista, ¿no es cierto?, totalitaria. Yo quería contarles esto porque es muy importante. Hoy se empieza a configurar algo también muy interesante entre los distintos movimientos. Desde el estallido hasta ahora ha germinado una fuerte organización social y por tanto vivimos tiempos en ese sentido muy relevantes.
Para introducir el segundo bloque, les invito a ver un video del 22 de agosto del 2016. Adelante, director Eduardo Cortés Saldívar. Vamos con las historias del día. Bueno, por segunda vez, en menos de un mes, cientos de miles de chilenos levantaron la voz y muy fuerte en las calles. Este grito que se elevó fuerte con un mensaje claro y directo: no más AFP. Familias completas que se movilizaron en todo el país en contra de las aseguradoras. Una protesta que se registra justo cuando desde el Ejecutivo plantean mejoras en el actual sistema de pensiones. Se sabía que iba a ser una marcha multitudinaria, pero este domingo se superaron todos los cálculos. Hombres y mujeres indignados. El maldito sistema, la marcha de los que sobran. Aquí fabrican pobres. El reclamo toma diferentes formas, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Y así lo entendieron cientos de miles de chilenos en 250 comunas del país. Chile despertó y el gobierno debe escucharnos de una buena vez. Ya basta, no podemos permitir más ver a nuestros viejos, a nuestras viejitas pasando condiciones de indigencia. Vicente Donoso está cerca de cumplir 90 años, pero eso no le impidió marchar por casi 3 kilómetros. Toda una vida de campesino, poco y nada pudo ahorrar. Hoy su pensión no alcanza los 100.000 pesos. Siempre marchado, compadre. Hay que luchar y hay que tener energía hasta morir. Tremendo testimonio, 2 años antes del estallido social, ya se hablaba de esta tremenda manifestación que conmovió el país. En el año 1995-96, que era un fondo importante del tema de las AFP, que no todas las gentes del país lo saben. Era presidente de la Cámara de Diputados Jaime Esteves, Valencia, socialista, y se discutió a puertas cerradas. No hubo debate en los medios de comunicación. Fueron silenciadas la discusión pública y se aprobó la ley más nefasta que permitió que el empresariado monopólico y financiero se convirtiera en el parásito de los pensionados, obteniendo la posibilidad de usar el ahorro de todas las chilenas y chilenos para impulsar negocios privados en el exterior. El monto del ahorro de las chilenas y chilenos era de 45.000 millones de dólares, que lo usó el empresariado monopólico y financiero a partir de la aprobación de esta ley para extender sus negocios de retail y forestales en Argentina, Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. Hoy esa cifra, apropiada por los grupos monopólicos, llega a los 250.000 millones de dólares. Estimado Luis, ¿usted cree que este tema, que es ese uno de los nudos gordianos del neoliberalismo en Chile? Bueno, la verdad que el tema de las pensiones es un tema complejo. Efectivamente, como muestra el video del 2016, fueron millones a lo largo del país los que salieron a manifestar su indignación, su rechazo a un sistema. Lo hacían niños, jóvenes, mujeres, adultos, ancianos. Fueron multitudinarias marchas pacíficas que pusieron en el centro del debate este sistema absolutamente injusto que ha condenado a millones a vivir en condiciones de absoluta precariedad. Y eso se repitió durante los 4 años hasta el estallido del 18 de octubre. Y cuando se celebra después del 18 de octubre, surgen los cabildos autoconvocados, las asambleas territoriales, la primera gran demanda es pensiones. Los cabildos autoconvocados pudieron determinar que a lo largo del país la demanda más sentida, el rayado más sentido, el rayado más expresivo a lo largo del país era no más AFP. Esa ha sido la consigna sobre la cual el grito desesperado de rechazo ante un sistema que expolia
la humanidad de nuestra población, condenando a cientos de miles a condiciones que son absolutamente indignas, es lo que ha generado esta gran revuelta. Pero la pregunta tiene mucho sentido porque en realidad después del retiro, del primer y segundo retiro del 10% y del 10%, el país pudo disponer de más de 35.000 millones de dólares, lo que es una cantidad sideral de recursos, supera el 12-13% del Producto Interno Bruto, una cantidad que ningún país del mundo ha logrado colocar en manos de la ciudadanía para que ésta la destine mayoritariamente a la compra de alimentos, al pago de las deudas, y en consecuencia, los y las trabajadoras chilenos, con sus ahorros previsionales, han logrado descomprimir la lucha y la presión política contra el régimen autoritario de Piñera, porque han logrado con sus propios ahorros hacer frente a la crisis sanitaria y la crisis económica, pero al mismo tiempo han pagado las deudas, con lo cual, de paso, han bajado la morosidad del sistema financiero, lo que es una paradoja. Cuando aumenta la morosidad en todo el mundo porque los y las trabajadoras del planeta pierden ingresos, por lo tanto no le pagan al sistema financiero, en Chile sea un fenómeno distinto. La gente va y paga las deudas. Cae la morosidad, por lo tanto la banca dispone de mayor liquidez que nuevamente convierte ese capital en crédito que sigue colocándolo a merced de quienes son sus demandantes, que son los propios trabajadores. Este país ha configurado un modelo y yo particularmente soy de los que creo que este proceso constituyente, si no acaba con el sistema privado de administradores de fondos de pensiones, no habrá sucedido nada en Chile. Nada. Esta es, como dijo el propio José Piñera Echeñique el año 90 en el famoso libro que escribió El cascabel al gato, esta es la madre de todas las batallas. Esta y no otra. Con esta se ha expoliado parte importante de los recursos hídricos del agua. Grandes inversionistas se hacen a través de los fondos de pensiones para controlar justamente la conculcación del derecho más fundamental, que es el derecho al agua. Y lo sabemos por la sequedad que hay en la Quinta, en Petorca, bueno, y en tantas partes prácticamente, en muchas regiones de nuestro país. Pero además, con los fondos de pensiones se han desarrollado industrias que son absolutamente deplorables para los efectos del del medio ambiente, del ecosistema, la industria forestal, la industria inmobiliaria, que ha convertido comunas enteras de la región metropolitana y también comunas de otras regiones del país en prácticamente una invasión de las grandes edificaciones sin respeto absoluto, tampoco al ecosistema, mucho menos al urbanismo, arrasando como comunas de Estación Central y parte importante de Santiago hoy día que empiezan a expandirse con un claro deterioro de la calidad de vida de las personas. Bueno, este sistema concentra parte importante del ahorro. Y después de haber sacado, como decía, 35.000, un poco más de 35.000 millones, el fondo actual que tenemos acumulado está sobre los 210.000 millones de dólares. Pero, ¿qué significa en términos prácticos para quienes nos escuchan? Que después del primer retiro, el 55% de las personas quedó con ahorros por debajo de los 5 millones de pesos. El 70% de los actuales afiliados, que somos 10.950.000 personas, casi 11 millones, el 70% quedó con 10 millones de ahorros en sus cuentas individuales. Y el dato más contundente, el 90%, escúchese bien, el 90% de los actuales afiliados tiene menos de 30 millones, con lo cual pueden financiar una pensión promedio de 110.000 pesos cuando lleguen a pensionarse. ¿Qué nos dirán los defensores del modelo? Pero ustedes están hablando de promedios. Y en esos promedios hay gente que lleva cotizando un año y hay gente que lleva 30, 35 años, lo que es efectivo. Entonces hablemos con las cifras concretas. Estas cifras que he dado son cifras públicas, no son inventos nuestros. Entonces vamos a revisar lo que tienen ahorrado las personas que están, en el caso de las mujeres, entre 55 y 60 años y los hombres entre 60 y 65 años, es decir, próximos a pensionarse. Vamos a ver ese dato. ¿Cuánto tiene esa gente promedio? Los que han cotizado entre 30 y 35 años. Tienen
30 millones de pesos. ¿Cuánto pueden autofinanciar los hombres con ese ahorro? Alrededor de 120.000 pesos. Y las mujeres, alrededor de 100.000 pesos. ¿Cuánto están sacando las mujeres hoy día? Las mujeres que se están pensionando desde julio en adelante. ¿Cuánto están sacando? Para que escuchen, para que esta discusión no sea falsa. Veo por ahí algunos comentarios, quieren robarse la plata. ¿Qué plata si la plata está expropiada? ¿Quién quiere robarse la plata? Entonces, para que seamos concretos, porque hay que discutir, como les gusta a ellos, discutir con números ahora. Estos son los números reales, no son datos nuestros, son datos de la SUB. Bueno, todas las mujeres se han pensionado, y Patricia lo sabe porque ella cuando escucha estos datos sabe cuánto ahorro tiene ella. Los artistas están prácticamente liquidados en este país. Miren, las mujeres que se han pensionado, la mitad de ellas, no los promedios, la mitad, es decir, ordenándolos de mayor a menor, vamos a la mitad para abajo, ¿saben cuánto sacan de pensión autofinanciada? 35.000 pesos para abajo, la mitad. ¿Cuántas mujeres se pensionan ¿Cuántas mujeres se están pensionando? Alrededor de 5.500 mujeres, es decir, 2.700, 2.800 mujeres están obteniendo una pensión cercana, no, de 35 hacia abajo, 35.000 pesos. Y como tienen 60 años, no pueden aspirar al pilar solidario. Tienen que esperar hasta los 65 años para que el Estado les dé el aporte previsional solidario y les pueda subir esa pensión miserable 35 a 100.000, 110.000 pesos. ¿Cuánta gente tiene más de 100 millones? Y con esto termino. ¿Cuánta gente tiene más de 100 millones? El 2%. Solamente el 2%. Este es el promedio, hombres y mujeres. Cuando hacemos la segregación, la desegregación, las mujeres tienen como el 0,3%. Las mujeres están liquidadas con este sistema, los hombres también. Y es por eso que este sistema tiene que terminar, porque no es un capricho, no es una testarudez de parte nuestra. El insistir en que tenemos que tener un sistema público de pensiones en Chile solidario, porque hay que construir un sistema que sea coherente con el modelo de nuestro país, donde el 50% gana menos de 410.000 pesos, donde las mujeres, por el sistema laboral, lo decía ya Patricia, absolutamente desprovisto de derechos. Si las mujeres no tienen contrato, no porque no quieran, porque las empresas estamos hablando de televisión nacional, como comentaba, hay una empresa pública. El Estado chileno a más de 450.000 personas las tiene sin contrato. Entonces nosotros tenemos que avanzar hacia un sistema solidario donde los que hemos tenido la fortuna de tener empleo formal, como yo, por ejemplo, hagamos una contribución mayor a aquellos trabajadores menos afortunados que no tuvieron la posibilidad. Pero que todos necesitamos que la gente llegada a determinada edad pueda tener una pensión para enfrentar las contingencias derivadas de los estados de necesidad. Ese es el pilar fundamental de la seguridad social. Y cuando decimos organismo público, no estamos reivindicando el Estado, estas concepciones estatistas, ¿no? Organismos públicos, corporaciones de derecho público, autónomos de los gobiernos de turno. Y creo que esa es la gran demanda que tenemos que colocar en el centro del debate, y creo que más del 80% de los chilenos apoya esta idea, esta iniciativa. Nosotros tenemos una propuesta que la hemos puesto al servicio de la sociedad, la hemos expuesto en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados. Nunca la han podido refutar porque es una propuesta absolutamente sustentable. Pero aquí hay un dogma, y tú nombrabas a Jaime Esteves, recordarle, ahora sí que termino, recordarle a los auditores quién es Jaime Esteves, porque tú hablaste de Esteves, el hijo, que entiendo que el hijo de él, no, son Museo dos de la Memoria, personas, ¿distinta? son dos hermanos, pero Sí, bueno, pero ok, me refiero a Jaime Esteves, para terminar, militante del Partido Socialista, para los socialistas que nos escuchan aquí, si es que lo hay todavía, los honestos socialistas. Jaime Esteves, siendo socialista, fue presidente del Banco del Estado, de él. Esta contracción gramatical, de él, que significa, bueno, en el idioma nuestro la contracción la hacemos del, que significa de él, de propiedad. Eliminó esa contracción, entonces le puso Banco Estado. ¿Qué significa eso, Banco Estado? Era la antesala para empezar el proceso de privatización. Bueno, le entregó un crédito a Andrónico Luxi. Él, siendo presidente del Banco del Estado, le da un crédito a Andrónico Luxi para que compre el Banco Chile. ¿Y qué hace Andrónico Luxi?
Una vez que termina el mandato, Jaime Esteves lo nombra director y todavía es director del Banco de Chile. No es eso en un país decente, no estoy hablando de un país de ningún otro decente. Un sujeto con esa moral merece el desprecio total de la ciudadanía. Más aún si es socialista, debiera pagar un precio más alto. Eso es lo que el pueblo común y corriente, la gente sencilla, la mujer trabajadora, el hombre trabajador, reclaman. Nada más que un poquito de decencia. Bueno, eso. Disculpa que me haya extendido tanto. Sí, bueno, y efectivamente te faltó agregar que cuando se aprobó la ley que le otorgaba los 45.000 millones de dólares a la AFP para que hicieran sus negocios con la plata de todos los chilenos, él fue como candidato a senador, no salió, sin embargo obtuvo automáticamente miembro del directorio de Provida. Y después de que salió del Banco de Chile, estuvo también en el Ministerio creo que de transporte, a cargo del tema, no de transporte, el ministerio que dirigió Ricardo Lagos en algún momento. Y ahí estuvo a cargo el tema de la generación eléctrica, y para tratar de impulsar el proyecto de la termoeléctrica en el sur, perdón, de la hidroeléctrica en el sur. Y después de aquello, salió de ahí y también fue miembro del directorio de Endesa. Así que un nutrido prontuario de cargos de cómo llegan al poder después de estar en una posición de gobierno. Pero sigamos con el tema de este nudo gordiano, ¿no? Como también se ha llamado, como se llama el programa, es la madre de todas las batallas. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema, querida Patricia? Coincido con Luis. Yo considero personalmente que esta clase política es decadente, ¿sí? Y que tenemos una inhumana, no tengo palabras como para decirlo, es impresionante, es como que fuera una mala película de ficción, ¿no? Bueno, eh, yo creo que es la tremenda oportunidad que tenemos y eso es lo que me moviliza a mí a entregar un año de mi vida, si es que fuera electa, a, a poder renovar eso y que entren a esa mesa constituyente nuevos líderes y lideresas, y no hablo de nuevos ni nuevas solo por ser jóvenes, ¿no? Eh, con ética, personas con ética, con principios, con valores, con humanidad. Y creo que ese es el cambio de paradigma por el que estamos todos movilizados y movilizadas, ¿no? Por hacer un recambio más que de derecha y de izquierda, creo que esa ya no es la discusión, que eso es un poco antiguo. Es transformar lo antiguo en lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? Solidaridad, humanidad, eh, y eso, no tengo mucho más que decir porque es sorprendente, ¿no? Es sorprendente. O sea, yo ni siquiera voy a tener ahorro ahora con el retiro, que como con nada, voy a tener una jubilación de 5 lucas la otra vez calculaba. Entonces eso, yo solamente en nuestra candidatura que está vinculada a la ciudadanía y movimientos, fundaciones, gremios, comunidades ciudadanas, estamos invitando a votar a la gente y que no se le pase de las manos esta tremenda oportunidad de erradicar la corrupción, erradicar los abusos, ojalá que haya sanciones penales para los políticos corruptos, ojalá que no permitamos que nunca más las grandes fortunas financien la política, entre otras muy buenas ideas que están naciendo desde esta voz ciudadana, porque no queremos perpetuar esa realidad para nosotros, ¿no? Eso, yo creo que aquí es una cosa de elegir bien a los candidatos según más que los conocimientos, que tiene que haber gente muy experta, sino que de verdad por los valores que representa, ¿sí? Porque de repente me asusta escuchar a personas como nos, que tienen que ser abogados o economistas, ¿qué haces tú, pobre actriz?
siendo constituyente. Y yo creo que las experiencias, tal como las de Luis, son experiencias. Esas experiencias son sabidurías y esas sabidurías tienen un valor. Entonces, no es tanto la importancia de los doctorados y los magísteres y las cosas, ¿no? Que el chileno admira tanto porque nos sentimos tan pequeños y tenemos una autoestima brutal que nos han pisoteado año a año y que eso es lo que hace este sistema, ¿no? Matar tu autoestima, anular tu voz, cansarte, ¿no es cierto? Esclavizarte, sentir que no hay esperanzas, que para qué. Pero nada, ese es mi llamado, que sí creo que vamos a poder tener la fuerza para cambiar las cosas, en honor a nuestros viejos, a nuestros abuelos, a nuestros padres y a nosotros mismos. Muchas gracias, querida Patricia. El tema que hoy está presente en el ámbito nacional es la reforma de pensiones que el gobierno intenta realizar con urgencia y el intento de mantener las AFP intactas. Es parte de un conjunto de proyectos de urgencia como el TPP-11, como la ley de patrimonio, que pretende a la vez que el mercado se apropie de nuestros patrimonios ancestrales y de los parques nacionales. O sea, acá ha salido nuevamente toda la brutalidad bárbara del neoliberalismo en todos los ámbitos del país. No han tenido ni siquiera el recato de decir, bueno, acá viene una convención constitucional, esperemos que actúe. No, han tratado de convertir el escenario en aumentar las riquezas neoliberales y apropiarse de todas las riquezas de Chile. ¿Qué les parece el proyecto de urgencia a la reforma de la AFP que pretende realizar el presidente Sebastián Piñera? Estimado Luis. Sí, mira, a propósito de lo que decía Patricia, yo formo parte de una lista de los movimientos sociales y voy también con una actriz, con Andrea Gutiérrez, que es la presidenta de la Red de Actrices de Chile. Vamos juntos porque entendemos que la cultura debe ser restituida como un patrimonio que adquiere la condición de un bien nacional de uso público, lo voy a decir en esos términos. Es decir, que todo sujeto en este país tenga el derecho a la cultura. No estoy hablando de la cultura como en el sentido más primigenio del concepto, estoy hablando como la cultura creativa del arte, del teatro fundamentalmente, a propósito de esta Patricia y mi compañera Andrea Gutiérrez de mi lista. Y lo conversaba hace poco con el actor Trejo, tuvimos un conversatorio también. ¿Por qué el teatro se convierte en un derecho casi elitista por los precios al cual muy pocos pueden acceder, pero sin embargo se convierte en un negocio para quienes son los que tienen la posibilidad de administrar y de controlar las obras de teatro, las galerías de teatro, el control de la televisión, el control del cine? Entonces al final se convierte en una mercancía. Y que lamentable y desgraciadamente los actores, las actrices terminan pagando un precio carísimo porque dependen de que sean contratadas y por lo tanto quedan sujetas o desprovistas de derechos. Y esto me parece a mí relevante. Quiero decir algo antes del tema de la pregunta. Mira, nosotros planteamos una renta universal en nuestra propuesta, una pensión mínima universal. Y a propósito que alguien desea ahí los termocéfalos, escuché un comentario, pero no vale la pena. Quieren llevar a Chile como Argentina, como Venezuela. Francamente, esa es la expresión más, yo diría, tú usaste el nombre, es la expresión más decadente de un sujeto que puede escribir eso. Eso es incultura, Lucho. Claro, eso es incultura. Sí. Claro. Entonces yo invitaría a esa gente que es capaz de escribir eso. Quieren llevar a Chile, a Argentina y a Venezuela. Yo ni siquiera conozco Venezuela, pero yo lo que quiero para mi país es un sistema distinto. Y quiero decirlo bien claramente. Todos tenemos derechos. Hay derechos que son inalienables a la persona humana. Por el solo hecho de existir tiene derechos. Porque aquellos que critican son los mismos que están contra las libertades de las mujeres, por ejemplo, con el derecho a aborto 3 causales, porque hacen una suerte de apología al derecho a la vida y sin embargo no quieren reconocer derecho inalienable a la persona humana. Y esos derechos inalienables pasan porque la mujer y el hombre, cuando llegan a una determinada edad, tiene la sociedad necesariamente que garantizarle una pensión
mínima, universal, de forma tal que pueda vivir dignamente, ¿sí? En el caso de las mujeres es mucho más complejo, porque las mujeres hacen un aporte a la sociedad que no está considerado. Trabajo cuidado, trabajo reproductivo, bueno, todo el trabajo que sabemos nosotros que las mujeres hacen. Voy a la pregunta tuya. Nosotros somos totalmente contrarios a la propuesta que pretende Piñera instalar en el país, porque esa propuesta no es más que una propuesta que en el fondo lo que hace es dejar intactas a las AFP, intactas. Es una propuesta que la está negociando un sector de la ex concertación, y hay que decirlo con nombre y apellido, Juan Pablo Letelier del Partido Socialista y Carolina Goich del Partido Demócrata Cristiano, que están buscando desesperadamente un acuerdo que va a dejar intactas las AFP. Y nosotros lo hemos dicho claramente, aquí hay que avanzar hacia un sistema que nos permita entre todos construirlo. Nosotros planteamos un sistema público de pensiones, tenemos una propuesta, y tiene que ser una propuesta de largo aliento. Tenemos acumulado un fondo gigantesco de recursos que todos los meses inyecta capital al mercado de capitales. Y ese mercado de capitales, quien compra esa mercancía son los bancos, el gran retail, las grandes corporaciones financieras nacionales e internacionales. Eso no puede seguir siendo. Eso no puede seguir existiendo. Entonces lo que hay que hacer acá es que hay que ponerse bien de acuerdo en este proceso constituyente y pasar a constituir y construir un sistema público que sea sustentable, que sea viable, que no genere trastorno a las cuentas fiscales que tanto le cuesta, tanto les gusta a esta gente defender, y que sea, insisto, sustentable y que garantice en un plazo prudente. Nuestra propuesta en 5 años una pensión universal para todos y todas, igual a los 326.500, que es el ingreso mínimo, y a partir de ahí generar tasas de rentabilidad mayor, tasas de retorno, dependiendo de los años de contribución. Pero lo mínimo tiene que ser el ingreso mínimo, como está establecido en prácticamente todos los países del mundo, países que se respetan a sí mismos. Chile no puede seguir pagando pensiones de 35.000 pesos a las mujeres. Eso es indigno y eso no merece ni siquiera ningún análisis, porque es francamente una burla. La gente tiene que seguir trabajando hasta morirse y eso no podemos permitirlo. Muchas gracias, estimado Luis. Estimada Patricia, ¿cuál es su opinión respecto a este proyecto de urgencia de reforma de la AFP? Yo votaría por Luis, sin duda, si estuviera en ese distrito. Me parece que es un ser humano que tiene que estar en la mesa constituyente, de verdad. Es muy importante que él esté y yo creo que somos muchos y muchas candidaturas las que estamos súper de acuerdo con la voz que ellos levantan. Yo creo que a lo anterior, a esta propuesta, que me parece genial, y también me gusta mucho la idea de que los jóvenes, las nuevas generaciones también solidariamente aporten para ayudar a la tercera edad, ¿no? De verdad vivir en un país más solidario. Con respecto a lo que pasa actualmente con las AFP, por lo que he estado leyendo, bueno, que hay discriminación, por supuesto. Primero, para acceder a los trabajos. Segundo, la cantidad de brechas, ¿no es cierto?, en que no recibimos trabajo por el tema de la maternidad, ¿no es cierto?, nos pagan menos, hay brechas en los sueldos también. Yo lo anterior también, dentro de los principios que habría que consagrar en la Constitución, junto al de igualdad, es el derecho a la no discriminación, que es muy importante, y no solo de las mujeres, ¿no?, sino que de aquellos más desposeídos, de las mujeres indígenas, pueblos originarios, extranjeras, discapacidad, adultos mayores, comunidades de disidencia. Creo que eso también puede ser una base, un buen pilar para refundar este país que queremos, además de, por supuesto, el respeto irrestricto de los derechos humanos y el derecho de los cuidados, ¿cierto? Este planteamiento que nos invita a conocer la economía feminista, ¿no es cierto?, que extiende la economía de mercado a las labores de cuidados del hogar y el trabajo doméstico, que por lo general recae en las mujeres, y que sea un pago lo suficientemente interesante, leía, como para que el hombre también se interese en hacerlo, que no solo quede en manos de las mujeres, para que podamos también tener más participación en lo público, en lo político, en lo cultural.
Estoy de acuerdo con Luis cuando habla de los derechos culturales como un bien de primera necesidad, desde la infancia hasta la adultez, agregamos nosotros, y el desarrollo de la economía creativa, que es otra manera de generar riqueza de una manera sostenible, sustentable, armónica, desde los territorios, desde las comunidades. Con el poco aporte que tenemos nosotros, nos están aportando un 0,3%, cuando se dice que lo mínimo decente para tener una sociedad relativamente sana, ¿no es cierto?, y civilizada es un 2%. Nosotros estamos en plena pandemia y fui con las pancartas al Parlamento para exigir un 1%. En esa pelea estamos. Y del 4 el año pasado bajo este año 3. Eso es lo que hace este gobierno criminal, porque finalmente vulnera los derechos culturales de los ciudadanos y ciudadanas y también de nuestro trabajo, ¿no es cierto?, que no es considerado trabajo. Así que también invito a reflexionar, a conocer esta economía creativa, la industria creativa, que este año la organización, la ONU, eh, estableció el 2021 precisamente por todo lo que sucedió con la cultura en pandemia, el Año Internacional de la Economía Creativa. O sea, hay países que han duplicado, europeos que han duplicado su presupuesto para cultura. O sea, se dieron cuenta que si una economía sustentable, que junto con generar riqueza, nosotros estamos aportando un 2,2% con las pocas lucas que nos dan, ¿no es cierto? Que no es poco, digamos, más que cualquier otro sector también. Podemos generar riqueza económica, que tanto importa, ¿no es cierto? Y una riqueza espiritual, mental, física, un desarrollo humano, porque como decía Luis, no es solo el arte, ¿no? Es la manera de relacionarnos, la cultura, es cómo nos vinculamos con el medio ambiente, la libertad de expresión, de cultos, tener acceso al deporte, al juego, al ocio, a la tecnología, a la comunicación, a estar conectados, ¿no es cierto? Fomento a la ciencia, a los inventos, recuperar la filosofía, poder tener autonomía alimentaria si queremos, ¿cierto? Cómo pensamos la educación también es parte de la cultura, cómo pensamos la salud es parte de la cultura de los pueblos. Así que ese es yo creo que va a ser mi aporte, ¿no es cierto?, los derechos culturales como un bien de primera necesidad y sobre todo también con eso poder generar sociedades menos violentas y menos desiguales. Eso. Gracias, Patricia. Bueno, finalmente, en este cuarto bloque, yo les quisiera hacer una pregunta que intenta redondear todo lo que hemos conversado. Patricia, ¿por qué el poner fin y terminar con la AFP es tan importante para la construcción de un país más digno, justo y sin abusos para Chile? Me acaba de enseñar algo, Luis, hoy. Si bien no es mi expertise, las AFP sí sé que son una tragedia y tengo dos padres que trabajaron toda su vida. Mi papá, sí, eso sí que está con el sistema antiguo, que tampoco le permitieron ahora sacar nada de su plata, ¿no? Porque algunos parlamentarios eh, se opusieron a eso porque estaban defendiendo los intereses de las aseguradoras, a ese nivel, ¿no? Eh, Primero yo creo porque la tercera edad merece respeto, todo el respeto del mundo y toda la gratitud del mundo, porque son los que vinieron antes, ¿sí? Y si nos tienen un espacio digno en la sociedad que tiene mucho que ver con su dinero, con sus pensiones, con el júbilo, es una sociedad muy triste. Y lo que aprendí de Luis ahora me parece muy interesante, porque yo sabía que la gran pelea en esta constitución va a ser el tema de las AFP, inmobiliarias y recursos naturales, ¿cierto? Pero no había visualizado que la AFP es la madre de las batallas, ¿sí? Entonces, por eso también, porque queremos economías sustentables, ¿no es cierto? Queremos recuperar nuestra naturaleza, queremos recuperar nuestra agua como un bien público de primera necesidad, eh, porque queremos vivienda digna, ¿cierto? Ahora comprendo que por supuesto que hay que terminar con ese sistema perverso porque también financia las otras perversiones que no queremos seguir perpetuando. Así que muchas gracias, Luis, fue muy nutritiva esta conversación y sigo apoyando con más fuerza el movimiento No es Más AFP, además de admirarles mucho,
porque yo sé y he visto el trabajo que han hecho y es realmente formidable y heroico, se puede decir, porque el enemigo es fuerte y es muy cruel, ¿no? Entonces que me emociona que entreguen tantos años de su vida por un bien común. Y esa es mi inspiración para yo estar en esta candidatura hoy, porque todo tiene que ver con un bien común, no es personal, como dice Luis, es colectivo. Eso. Muchas gracias, Patricia. A ti, pues. Estimado Luis, bueno, ¿por qué poner fin y terminar con la AFP es tan importante para la construcción de un país más digno, justo y sin abusos para Chile? Bueno, sí, bueno, agradezco las palabras de Patricia, sinceramente. Este movimiento es un movimiento nacional que ha logrado justamente, y creo que tu reconocimiento es un aliciente importante porque somos hombres y mujeres, mayoritariamente mujeres a lo largo del país. En Arica tenemos una coordinadora muy importante, ahí de nuestro compañero Carlos Llévenes. Y quizás tú te has encontrado, Patricia, en el Distrito 8 porque tenemos nuestra compañera Patricia Lillo. Entonces, mira, tú dijiste cosas relevantes que creo que son las mismas razones por las que nosotros estamos por acabar con este tema. Porque se da la paradoja que tú, todos los meses, los que tenemos empleo formal, no los que tienen empleo informal, pero se da el absurdo que hay quienes creen que aquellos que no cotizan no trabajan. Y no es así. La mujer y el hombre trabajan, todos trabajan. No conozco hombres y mujeres que no trabajen en su vida. Bueno, nos van a decir ellos que hay vagos. Sí, bueno, esa es una fracción minoritaria de la sociedad. En todas las sociedades, a lo largo de la historia, en la esclavitud, en el feudalismo, en el capitalismo, siempre hay una fracción que es marginal, que se declara en rebeldía, ermitaños. Bueno, pero nosotros estamos hablando de las mayorías, del conjunto, y el conjunto de los hombres y mujeres trabajan. Trabajan en su casa las madres, nuestras madres, trabajan mucho más, y por tanto la seguridad social comprende justamente un sistema que le reconoce a la persona solamente por el ser persona humana ciertos derechos. Por eso hablaba de los derechos inalienables, desde que tú naces hasta que mueres. Porque la seguridad social comprende justamente entender que hay ciertas prestaciones que tienen que entregarse para atender las contingencias derivadas de los estados de necesidad. Y cuando muere un padre o una madre que es la jefa de hogar, los chicos, los niños, necesitan asistencia, pues. Y eso lo da la seguridad social. Entonces hay que reivindicar y restituir la seguridad social, pero sobre un principio que es fundamental, que es la solidaridad. Y creo que también lo dijo Patricia. Los más jóvenes a los más viejos, los que más ganan a los que menos ganan, los sanos a los enfermos, y los hombres les reconocen a las mujeres el aporte a la maternidad que hacen durante toda su vida y el trabajo cuidado. Así de simple, así de simple. Ellos, los que controlan nuestro ahorro, las AFP, ¿qué hacen? Toman nuestro ahorro e invierten. ¿Cómo invierten? ¿Compran acciones o compran bonos de deuda? ¿Pero a quién se los compran? Se los compran a un emprendedor que en el sur de Chile o en el norte de Chile tiene un emprendimiento armonioso con el ecosistema y quiere generar empleo de calidad. No, pues, se lo prestan a las farmacias o a los dueños de bancos que se coluden, los propietarios de las farmacias, para coludirse en el precio y afectar a los fármacos. Se lo prestan a la industria del pollo y del cerdo que se coluden para estafarnos en los precios. Se los prestan al señor Luxi, Mate, Angelini, que se han coludido muchos de ellos para estafarnos. Ese es el gran tema. Es muy simple, no es tan complejo. No es tan complejo. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Patricia que aquí en el proceso constituyente ojalá haya la menor cantidad de abogados. La menor cantidad. Aquí se requieren distintos actores, desde el obrero, la construcción, desde el artista que hace teatro, que crea cultura, desde el médico, desde el abogado, por supuesto, desde el profesor, del trabajador y la trabajadora, porque vamos a construir una nueva constitución para todos y todas. Y ojalá tengamos muy buena representación. Yo también agradezco el programa y creo que, como entiendo Patricia y Hernán, Germán, también lo consideran, esta va a ser una batalla importante, la recuperación de nuestro ahorro previsional para un nuevo proyecto de Chile, porque vamos a necesitar mucha plata necesita Chile para reconstruir un nuevo país, un nuevo Estado.
y que tiene que ser un Estado donde equipamos todos, todos y todas. Muchas gracias, querido Luis. Solamente decirle a los auditores y auditoras de que este sistema perverso de una distorsión tremenda en el cual el empresariado, gran empresariado monopólico y financiero nacional, financia sus negocios con el ahorro de todos los chilenos. Lo he dicho parasitario, efectivamente es parasitario, porque no tienen ninguna creatividad en relación a usar nuestros recursos para sus fines, una distorsión nacional. No existe en ninguna parte del mundo, porque nadie lo aceptaría, sería algo completamente irracional. Se pudo implementar acá porque, bueno, esta ley se hizo en dictadura. Creo que no habría sido posible que la ley de las AFP se hubiera hecho en democracia, pero también la transición ayudó a consolidar el sistema y a impulsarlo con estos temas que hemos visto ahora que son realmente perversos. Los que estamos acá queremos el bien para Chile, el bien para todos los chilenos, el bien para cada una de nuestras comunas y regiones. Se nos ha acabado el tiempo, ya estamos en la hora 15, y bueno, yo les pediría entonces el minuto de despedida a Luis y a Patricia. Querido Luis. Sí, bueno, un agradecimiento a la conversación, un abrazo a la distancia, Patricia. Creo que estamos en un momento histórico importante, inédito en nuestro país. Este proceso constituyente es primera vez que los chilenos, las chilenas en nuestra región vamos a tener la posibilidad de escribir una constitución. La constitución del 33, del 25 y la del 80 fueron escritas prácticamente en tiranías, en regímenes que surgieron después de derrotar a sectores importantes que reivindicaban más derechos. Y son fruto justamente de masacres importantes contra nuestros pueblos. Hoy por vez primera tenemos esa posibilidad y qué importancia tiene para nosotros. Y a poner cuidado en aquellos que fomentaron el odio, el rechazo, y que hoy día se visten de demócratas para tratar de ocupar un lugar en el sillón de este proceso, justamente para impedir que Chile avance en transformaciones importantes, porque nadie quiere destruir este país, todo lo contrario, queremos hacer de nuestro país un país vivible, un país donde todos tengamos cabida. Nosotros queremos escribir una constitución donde se respeten los derechos de las minorías, respetar los derechos de las minorías de la señora Marcela Cubillo y de Andrea Alamán. Pero vamos a construir un país donde los derechos fundamentales van a estar puestos para las grandes mayorías, no para como ocurrido en estos 40 años donde esta constitución espuria ha consolidado, cristalizado, defendido los intereses de una minoría contra los grandes intereses de las mayorías, destruyendo el ecosistema, destruyendo la flora, la fauna y destruyendo nuestro planeta. Esa es la diferencia, nada más, una cuestión muy simple, muy sencilla. Queremos vivir en paz, pero para conseguir la paz hay que acabar con la guerra que nos han dado aquellos que han capturado nuestro ahorro, que han capturado nuestra economía y que han terminado secando a nuestro país, porque el derecho al agua, incluso en nuestro país, es un privilegio de poco. Así que bueno, agradezco la invitación y un abrazo grande, Patricia y Germán. Querida Patricia. Bueno, Germán, yo más que invitar a votar por mí, que bueno, ya me conocen, soy una voz ciudadana, independiente, que también quiero un Chile mejor, voy por el Distrito 8, aquí en Santiago. Quiero invitar a la gente a votar por ustedes, la verdad. Luis me parece un hombre demasiado íntegro, con mucha experiencia, muy valiente y además creo que llevan una propuesta muy clara, que eso es súper importante, ¿eh? No solo basta como con el alegato, sino que aquellos gremios que van con propuestas me parecen muy interesantes, ¿no? Hay un estudio, hay un verdadero interés. Y por ti, Germán, en tu Distrito 1, me pareces un hombre muy, muy noble y sin duda creo que vas a representar muy, muy bien la voz de tu distrito, así que te deseo todo el éxito.
y sí decirles a la gente que nos estamos uniendo, que hay ciertas candidaturas que estamos armando redes, ¿no? Que estén atentos a estos conversatorios, porque tiene que ver con sensibilidades, ¿cierto? Con criterios, con valores. Así que agradezco mucho tu espacio, es muy nutritivo, tú estás educando en este proceso donde no hay educación, porque parece que, bueno, obviamente no parece, al Estado no le interesa y a la clase política no le interesa que tenga buenos frutos este proceso, pero gracias a trabajadores también y comunicadores como tú, que es un trabajo en cultura, ¿no es cierto? Estamos educando al pueblo y yo tengo fe y tengo esperanza, porque de verdad creo que la unión hace la fuerza y Chile sí despertó. Solo que ahora tenemos que salir de la casa y salir a votar. Eso. Muchas gracias. Bueno, yo les quiero agradecer la oportunidad de que estén participando de este encuentro constituyente, el 8º encuentro constituyente que estamos haciendo de manera inclusiva, participativa, para formar opinión ciudadana, para recibir también los aportes de la ciudadanía, para incorporarlos en las ideas que queremos llevar a la Convención Constitucional. Reciban ustedes, ¿no es cierto?, también, ¿ya? Que reciba Luis, el agradecimiento de nuestro pueblo, ¿va? De Arica y Parinacota, donde ha habido un movimiento que primero fue liderado por Lino Tapia y después ha sido liderado por Carlos Llévenes, pero hay un movimiento ciudadano que se ha interpretado y estuvo también en esa fecha que veíamos recién, el año 2016, participando de estas multitudinarias manifestaciones. Y sin duda yo te entrego, querido Luis, el agradecimiento de mi pueblo, de mi tierra, por todo el aporte nacional que has hecho para este movimiento y el respaldo a esto. ¿Ah? También quiero entregarle a Patricia, bueno, el cariño de mi pueblo, ¿no? La ha podido ver por las distintas obras y teleseries, hacerlas más conocidas, y hay un cariño muy grande de nuestra tierra hacia ella. Y particularmente, nos dice el director, que están viendo también este conversatorio, amigos de Santiago, ya yo les quiero entregar mi más pleno y restricto apoyo para que todos los habitantes del distrito 10 y del distrito 8 voten por Luis Mesina y por Patricia López como constituyentes de lujo para la nueva constitución. Nosotros estamos haciendo lo propio. ¿En qué consiste lo propio? Uniéndonos nacionalmente. En la conversación anterior estuvimos de punta a punta a descentralizar Chile, con Mauricio Daza y con Jaime Daza. Ahora tenemos el honor de estar con Luis Mesina y Patricia López. Y estamos siguiendo el eslogan que en algún momento llamara a acuñar Clotario Blest: los trabajadores unidos somos invencibles. Muchas gracias, buenas noches. Agradezco a nuestros invitados, a nuestro director audiovisual Eduardo Cortés Saldívar por esta transmisión que se realiza por el fanpage Germán Mondaca Constituyente, junto a nuestro media partner top, Arica es Bacán, en vivo para todos y todas ustedes. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, chao, Patricia. Gracias, chao, Luis. Gracias, Patricia. Chao, Chao. Germán Mondaca Raiteri, contigo somos más constituyentes.